Dios, y en especial en este primer domingo del año 2022, deseando que el Señor le siga bendiciendo en el transcurso de este año. Y qué mejor que comenzarlo rindiéndole a Él adoración y alabanzas en este primer día de la semana, trayendo a nuestra mente y a nuestros corazones meditaciones acerca de ese bendito ser, nuestro amado Salvador. Por eso que vamos a leer en Isaías capítulo 53 y versículo 3, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El Señor siga añadiendo bendiciones con la lectura de su palabra. Amén. Ciertamente todo el capítulo es un capítulo mesiánico que apunta a los sufrimientos del Señor Jesucristo, aquel día en el cual fue crucificado. Y este versículo en especial refleja aquel momento en el cual el Señor fue negociado, por utilizar una expresión, entre Judas y los principales sacerdotes. Ahí está esa expresión despreciado. Cuando Judas de una manera vil pudo reunirse en complot con los principales sacerdotes y preguntarle: ¿qué me queréis dar? Y yo os entrego. Y ahí ellos transaron el negocio y ofrecieron 30 monedas de plata. El valor de un esclavo era lo que ellos estaban dispuestos a pagar por la entrega del Señor en manos de ellos. Y eso entonces habla de el desprecio que había en el corazón de ellos hacia la bendita persona del Señor Jesucristo. La palabra despreciar en nuestro diccionario significa no dar importancia ni la verdadera estima o valor de algo o de alguien. Y en el caso de la palabra, literalmente dice que es no apreciar. Y cuando leemos qué significa la palabra apreciar, significa valorar a algo o a alguien en virtud de su calidad y de sus méritos. Y cuando pensamos en el Señor Jesucristo, Él como hombre, cuánta calidad en Él, cuántos méritos en Él, dignos de ser considerados y de ser estimados por nosotros. Pero tristemente, la valoración que ellos hicieron de esta bendita persona era cegada por la envidia, por el odio y el pecado que había en ellos. Y no pudieron evaluar con justicia el verdadero valor de esta bendita persona, nuestro amado Señor Jesucristo. Muchos que le conocieron podían considerar en él algunos aspectos que le dejaba impresionado. El Señor Jesucristo a muchos dejaba perplejos con sus palabras, con su carácter, con la santidad de su persona, de modo que aún sus enemigos podían reconocer en él que ningún hombre había hablado como él, que no había delito alguno en él, que realmente el Señor
Era una persona de méritos y de virtudes incalculables. Sin embargo, ellos, cuando transaron con Judas el precio, le asignaron un valor de 30 monedas de plata. Eso es el precio de un esclavo. De modo que reflejaron la verdad de lo que había en su corazón. Por eso aquí el profeta dice, despreciado. Pero cuánto valor el Señor para con el Padre. Aquel que sí podía evaluar justamente lo que eran los méritos y las virtudes del Señor. De modo que hay testimonios en la palabra de Dios que habla de lo que Él es, de sus características inigualables y que nos ayuda a apreciarlo a Él. Pudiéramos pensar en su carácter santo. No hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Podemos hablar de su corazón amable, el Señor demostrando su amor para con nosotros, indicando no hay mayor amor que este, que uno que ponga la vida por sus amigos. Y evaluando lo que es la esencia de su ser. Él es Dios manifestado en carne, del cual dice el evangelista, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién como Él? El Hijo eterno, que estuvo dispuesto a venir a este mundo tomando forma humana, haciéndose hombre, y estando en esa condición de hombre pudo desplegar características de la excelencia de su ser, de manera que es el hombre perfecto. No había ninguna tacha en él. En Cantar de los Cantares expresa proféticamente acerca de él. Él es codiciable. Todo él es hermoso. Ninguno como él. Como expresa el poeta, él es Dios y también hombre. No hay otro así. De modo que el Señor Jesucristo, no hay tabla suficiente para valorar con exactitud lo que Él es. Él sobrepasa toda característica de bien, toda virtud loable la hay en Él. Por eso el Padre podía dar testimonio acerca del Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y así nosotros no nos cansaremos en la eternidad de contemplar las glorias de ese ser, de alabarle y de glorificarle, reconociendo sus méritos y su valor incalculable. Sin embargo, aquel día ellos le despreciaron. No le dieron el justo valor de lo que Él es. Pero también la expresión dice, el versículo, despreciado y desechado. Y esa palabra allí, desechado, apunta al momento en el cual el pueblo tomó la decisión, incitado por los principales sacerdotes, de rechazar al Señor Jesucristo. La palabra desechar es un sinónimo allí de rechazar, de poner fuera, de apartar de sí. Y eso fue lo que ellos hicieron cuando delante de ellos se colocó la responsabilidad de tomar la decisión. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Barrabás era ladrón, una persona que
moralmente era un pecador que había cometido homicidio, era realmente un malhechor. Y ellos, entre Barrabás y el Señor Jesucristo, el hombre perfecto, decidieron escoger a Barrabás. ¿Y qué hicieron con el Señor? Le desecharon, le pusieron de un lado, le apartaron de sí, le aborrecieron. Suéltanos a Barrabás, decían ellos. Y cuando Pilato pregunta, ¿y qué pues haréis de Jesús llamado el Cristo? Sea crucificado. En otra palabra, fuera con este, no lo queremos. Y eso es lo que expresa el versículo. Él fue desechado, menospreciado, no lo estimamos. Con razón, varón de dolores, que podía haber en su corazón cuando él estaba escuchando de los labios de aquellos que eran su pueblo, sus hermanos, el desprecio, el aborrecimiento hacia su persona, sin importar sus virtudes, sin tomar en cuenta sus características. Sin embargo, ellos le rechazaron de plano. Fuera con este, sea crucificado. Qué palabras tan hirientes en el corazón de aquel bendito ser que tanto había amado a su pueblo. Él experimentó esta triste circunstancia y lo soportó por amor a nuestras almas. Sin embargo, aquel que fue despreciado, que fue desechado y que nosotros también por un tiempo no lo estimamos, ahora para nosotros Él es precioso. Para nosotros Él tiene un valor incalculable, lo que le hemos aceptado como nuestro amado Salvador, que hemos visto en esta bendita persona, aquel que estaba muriendo por nuestros pecados. Ahora para nosotros Él es precioso. No hay nada con que compararle. Su estima y su valor sobrepasa en gran manera a cualquier piedra preciosa en este mundo, a cualquier riqueza que haya en este mundo. El Señor Jesucristo ha venido a tomar en nuestros corazones, a pesar de su humillación vivida en aquellos momentos. Aquí el profeta dice, le veremos sin atractivo para que le deseemos. No solamente para nosotros Él es precioso, también para nosotros Él es deseable. Las excelencias de su ser, el Dios manifestado en carne, en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, pero no solamente de lo que Él es, sino lo que Él hizo, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, derramando su sangre preciosa, más preciosa que el oro y que la plata. Para nosotros ahora, Él es todo deseable. Sus virtudes nos atraen, quedamos perplejos y deseamos así manifestar en esta mañana nuestro aprecio hacia Él, la valoración que tenemos hacia su persona. Queremos delante del Padre expresar lo mucho que le estimamos, al que nosotros amamos sin haberle visto. ¿Cómo será aquel día cuando le veamos a Él en plena gloria, en perfección? Estaremos postrados delante de su presencia, adorándole por la eternidad. Que el Señor nos ayude a valorar
a este bendito ser en esta mañana, aunque en nuestra limitación, en nuestra finita mente no podamos estimar completamente todo lo que Él es. Sin embargo, lo que aprendemos de Él en su palabra pueda impulsarnos a nosotros a la gratitud, a la acción de gracia y a la alabanza en esta mañana. Que Él siga siendo glorificado en nuestros corazones. Amén.